Pues hoy tenemos con nosotros ni más ni menos que a Kiko Llaneras, experto y analista de datos en el país y conocido desde hace muchos tiempos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los años de Jotdown, allí por una cena tuvimos ahí por 2012, 2013, que acabamos Eso es, eso en un es. garito inmundo en el que supongo que nos llevaría Álvaro. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo Creo que estás? sí. Pues muy bien, muy bien. Encantado, encantado de que hablemos un ratito. Pues vamos a hablar hoy de las elecciones estadounidenses que se celebran a principios de noviembre. Y antes de nada, me gustaría explicar un poquito, porque habrá gente que no conozca la dinámica de lo que vamos a hablar, de cómo funcionan las elecciones y del valor que tienen las encuestas, ¿no? Es decir, eh, no es tan distinto a España en algunas cosas, pero sí en otras. Es decir, si tú coges los datos nacionales de España y dices el PP tiene un 27%, el PSOE tiene un 28%, o incluso un 28 y un 22, es importante hasta cierto punto, pero si no reparte los escaños, no hay manera de saberlo. Es decir, depende de cómo estén las zonas con que reparten más escaños, con menos población, etcétera, etcétera, pues pueden decidir el resultado electoral. En Estados Unidos pasa algo que es mucho más bestia, que es que son, bueno, cada estado reparte una serie de delegados o representantes, como lo quieras llamar, el colegio electoral, que se llama. Y luego creo que son Maine y New Hampshire, además dan como tienen como distritos sueltos que también dan vamos, en total son 538, dan uno. Es raro es que decida ese, pero bueno, nunca se sabe. Entonces, claro, todas estas encuestas que vemos todo el rato, ¿no? De Joe Biden va 6 puntos por delante, Joe Biden va 5 puntos por delante. En realidad importa poco si toda la ventaja está en Nueva York y en California, por ejemplo, que son los dos núcleos más poblados y donde los demócratas prácticamente siempre ganan, salvo que se presente Ronald Reagan, cosa que ya es imposible. Depende de cómo estén las cosas en los distintos estados por separado. Y por eso hablamos de los swing states, que son los que van cambiando. Algunos, esos siempre ganan demócratas, otros siempre ganan republicanos. Y luego hay una serie de estados en los que, bueno, pues a veces ganan unos, a veces ganan otros, depende de la demografía, depende del candidato, depende de muchas cosas. Y ahí está la clave, ¿no? Y ahí es un poco, yo creo, en lo que vamos a entrar. ¿Qué perspectiva general tienes tú, Kiko, una vez hecha esta aclaración sobre lo que puede pasar en noviembre? Bueno, yo lo que hago, ya sabes, al final la ventaja de Estados Unidos es que la cantidad de información o digamos de predicción cuantitativa Mm. que se despliega en unas elecciones presidenciales es brutal. Entonces ahora básicamente tenemos muy buenos pronósticos o digamos modelos estadísticos muy sofisticados sobre, bueno, qué sensación hay, ¿no? Y básicamente lo que yo veo, los modelos en los que más confío, lo que están dando es 3 de cada 4 probabilidades, ¿no? Un Mm. 75% de probabilidad de victoria para Biden. Mm. Que esto es un margen más o menos amplio, ¿no? Pues Mm. tiene, digamos, el triple de opciones que ganar que Trump, ¿no? Tiene 3 de 4 y Trump tiene una de 4. Es una ventaja considerable o clara, pero en absoluto te garantiza, o sea, digamos, una victoria, ¿no? O sea, al final, los sucesos de probabilidad 1 entre 4 Mm. ocurren continuamente. Entonces, yo creo que esa es la conclusión, o digamos, esa paradoja es la que hay que tener en la cabeza, ¿no? Tenemos un favorito claro, pero Trump puede ganar y es, digamos, yo pongo estos días la misma referencia, más o menos la probabilidad de que gane Trump ahora, según estos modelos de predicción, es más o menos la misma probabilidad que tiene Messi de fallar un penalti con el Mm. Barça, que es 1 de cada 4. Claro, esto te explica un poco, no seas del Barça o no seas del Barça, cuando lo va a tirar, Sí. pues miras con expectación, porque realmente no sabes, no tienes certeza. Mm. Piensas que probablemente lo meterá, pero no Mm. tienes certeza. Y esa es un poco la situación que tenemos ahora con las secciones. Sí, me parece un buen símil y, bueno, no manejo los datos, obviamente los porcentajes exactos de acierto en los penaltis, pero probablemente esto mismo que dices de Messi podría ser en general, ¿no? Es decir, el árbitro pita penalti en un partido, a lo mejor las posibilidades de que entre son 3 de cada 4. Ahora bien, lo puede fallar perfectamente y está dentro de las posibilidades del juego, que es algo en lo que tú haces mucho hincapié en el país, haces muy buena pedagogía de ello, incluso cuando pasa en España, que es que el hecho de que las encuestas digan o los modelos predictivos digan que tal candidato o tal partido tiene un 60 o un 65% de posibilidades de conseguir algo, no deja de decir que tiene un 35 o 40% de posibilidades de no hacerlo. Y que Eso eso es. eso es una cifra muy respetable, desde luego. Eso es. Estamos en un proceso de transformación en cómo se comunican
las carreras electorales, ¿no? Tradicionalmente hablábamos de porcentaje de votos simplemente y o ibas ganando o ibas perdiendo. Y ahora, digamos, los últimos 10 años, pues ha habido esta transformación a intentar cuantificar esa incertidumbre, ¿no? Es cómo de probable es que gane alguien o que... Entonces, claro, eso en términos de comunicación es un reto porque es nuevo, ¿no? Porque Sí. bueno, las probabilidades es algo más o menos abstracto, pero mi punto, yo creo que, y podemos comentar esto, pero en Estados Unidos con el error de las encuestas en 2016 hubo mucho ruido con, bueno, ¿cómo vamos a comunicar? La gente, no hemos sabido explicar a la gente que un 33% de probabilidad puede ocurrir. Y, bueno, yo creo que muy buena autocrítica la gente que hace los modelos necesaria, pero creo que un poco exagerada, porque yo también creo que podemos asumir que la gente sí entiende las probabilidades. O sea, el caso del fútbol es muy claro. Cuando tienes experiencia, al final tú has visto decenas de partidos donde alguien tira un penalti, cientos, miles. Tú sabes, tienes un feeling clarísimo de que es un 25%. O sea, es lo que decías, ves al tío correr hacia el balón antes del penalti y estás nervioso. Sí, Estás si no, nervioso no. en la proporción. Claro, esa es la gracia por lo que sobrevive. Entonces, no, pero si dices que es más probable que Messi lo meta, la gente va a pensar que lo mete seguro. No. Nadie piensa eso viendo el fútbol. Yeah. Entonces, creo que simplemente estamos un poco en una fase, que creo que dentro de 10 años un error como el de Trump no causará el cataclismo, digamos, que provocó en 2016, porque habremos asumido que eso podría pasar. Puede que también, ahora que hablas de la pedagogía y de la comunicación de las previsiones, si quieres, ¿no? Anteriores a una convocatoria electoral como esta, yo sí recuerdo, por ejemplo, en aquel momento, que mi gran referencia, y creo que también la tuya, y supongo que la de todo el mundo, es Nate Silver. Como todos estamos, cuando llegan unas elecciones, estamos como locos leyendo a Nate Silver a ver qué nos dice. Yo sí recuerdo en 2016 que él ya avisaba de esto. Es decir, su modelo predictivo, no sé cuántas posibilidades, yo creo que le daba en torno al 30% de posibilidades, una cosa así a Trump, muy parecido a lo de este año, un poquito más, pero muy parecido. Pero él decía todo el rato, ojo, es que un 30% es casi una de cada tres. O sea, cada tres veces que pasa este suceso, en una gana Trump. Con lo cual, y yo creo que él también un poco se curaba en salud de lo que se estaba viendo alrededor. Es decir, que todo este rollo de Hillary va a ganar seguro, Hillary va a arrasar seguro, Hillary tal, no estaba en las encuestas. O sea, Nate Silver lo No, veía y decía, estaba, no, tío, claro. no está. Está en la prensa. Está en el En los debate público, editoriales, está está en en el eso, consenso. Sí. pero Sí. no estaba en las encuestas. De hecho, o sea, lo paradójico, o sea, Silver obviamente pasó un mal invierno, pero lo paradójico es que él, la semana, bueno, el mes antes de las elecciones, la mayor crítica que recibía Nate Silver es: estás hinchando las posibilidades de Trump. Sí. Estás diciendo que son un 30% porque tiene más clic. Porque es más noticioso decir que Hillary va a ganar seguro, es muy aburrido y la gente no va a ir a ver tu modelo. Y estás hinchando las opciones de Trump, De Trump. porque para armar jaleo. Esa es su crítica hasta el día de las elecciones. El día de las elecciones se produce la sorpresa, que en cierto modo lo había avisado de que era más probable, y entonces le critican porque su modelo estaba mal. Entonces es como, mira, no puede ser que... o la estaba hinchando o no. Entonces, yo creo que ahí se juntaron muchas cosas, entre otras cosas, que hay que tampoco tenerlo presente, que es en 2016, o sea, en 2012, bueno, en 2008 Nate Silver empieza a hacer esto de modelos de predicción electoral, en 2012 lo hace ya para New York Times, bueno, ficha por New York Times, básicamente se convierten o sea, cambian la forma de seguir la carrera electoral en Estados Unidos. Y en 2016, de hecho, la página web más vista de un medio de comunicación en el mundo fue el modelo de predicción electoral de Nate Silver. Entonces, él básicamente, ese tipo de aproximación al periodismo político ocupa un montón de espacio, ocupa un montón de atención, va a televisiones, van a tiendas. Y claro, obviamente esto le quita espacio a gente. Entonces, Silver y alrededores tienen una guerra abierta en esos meses con los comentaristas tradicionales de Estados Unidos que han perdido presencia. Entonces, había mucha gente deseando pasarle la factura a Nate Silver de esto de los modelos es una mierda y lo que hay que hacer es volver a la calle y hablar con la gente. Yo creo que eso es parte de la historia. Creo que hay una parte que es comunicación. Efectivamente, no es fácil comunicar probabilidades. Creo que hay una parte de bueno, claro, la leyenda de Silver
había una pequeña trampa y en eso no es exactamente responsabilidad suya, pero como estos modelos se hacen famosos en 2012 porque aciertan todo, Sí. claro, si has usado ese eslogan, si cuando a ti te han presentado, te hacen una entrevista en Times y tal, te presentan como el mago que acierta lecciones, claro, pues el día que falles la gente te va a pasar la factura. Que Silver sabía perfectamente que podía fallar, Y además pero... él lo explicó. Yo Claro, el claro. recuerdo que tengo también es verdad que los recuerdos luego están muy transformados, ¿no? Pero yo sí recuerdo que el análisis decía, cuidado con el Midwest. Que estamos Sí, sí. notando algo en el Midwest y cuidado porque como se vaya a Pensilvania, se va a Michigan y como se vaya a Michigan, se va a Wisconsin y de repente esto se viene abajo. Es decir, toda la ventaja brutal que tiene Hillary Clinton parte de que estamos dando por hecho que todos esos estados tradicionalmente demócratas del Midwest van a seguir votando demócrata, pero lo que estamos viendo en los últimos días es que hay una tendencia a favor de Trump que como caiga uno, igual caen los tres, que es lo que pasó. Y Sí, uno de los entonces ya de últimos repente... titulares, yo creo que es de Silver esa semana, es Trump está a un error normal de ser presidente de Estados Unidos. Es decir, esa distancia, un error normal, pues eso entra dentro de una distribución normal, pues un 30% es perfectamente normal. Entonces, fue uno de sus últimos titulares. Lo que pasa es que el consenso es muy duro. De todas maneras, el caso más bestia en el que los datos decían incertidumbre y el consenso en nuestras cabezas era se sabe lo que va a pasar, fue también 2016, pero no fue Trump, fue Brexit. Ya. Brexit es aún más alucinante porque en Brexit las encuestas dicen que la victoria de Remain era un par de puntos de ventaja, que es nada, y aunque las encuestas decían que está bastante igualado, todos los análisis, y aquí no había modelos que culpar, sino bueno, un poco el ruido, lo que escribíamos y tal, era, bueno, que Brexit iba a ser un susto, pero no saldría que no, porque además teníamos la hipótesis, que caló con una fuerza bestial, de que los indecisos caerían del statu quo. Ya. Entonces, bueno, había muchos indecisos y los indecisos caerían del lado statu quo, que es permanecer en la Unión Europea. Y bajo con esa hipótesis y una ventaja de 2 puntos, nos fuimos a la votación dando por hecho que iba a salir una cosa. Sí, sí. Y nos despertamos con otra. Que no, Que no me acuerdo yo de eso, del despertarse y de repente decir qué ha pasado. Oye, vamos a ir a un poco hands-on, ¿no? Vamos a ponernos en harina con lo de 2020 ahora. Yo quería, bueno, primero voy a meter un dato que yo creo que es importante también tener en cuenta y que yo creo que está también en el ambiente, ¿no? Que es, aparte de lo que digan las encuestas, yo siempre he considerado que cualquier tipo de elección, casi en cualquier lado, pero mucho más cuando es presidencialista, es decir, que es una figura única, no ya un partido, tal, es una especie de referéndum. Es decir, ¿aprueba usted lo que ha hecho el anterior o no lo aprueba? Tal y cual. En ese sentido, he estado mirando anteriores elecciones y he visto que bueno, el único que ha perdido un referéndum en los últimos, pues desde Carter en el 80, que es cuando viene Reagan, pues fue George Bush padre, ¿no? George Bush padre pierde gana en el 88, pero pierde en el 92 con Bill Clinton. Es el único caso, insisto, desde el 80, es decir, en 40 años, el único caso de presidente que no ha repetido en el cargo es George Bush senior. Se queda relativamente lejos, es cierto, pero ahí se dan dos circunstancias. Para que un presidente de Estados Unidos no renueve su mandato, tienen que pasar cosas como estas. Primero, la valoración de aprobación de George Bush por entonces, según el dato que tengo yo, era de un 34% justo en octubre. Es decir, la última antes de... Era un 34%. No he estado mirando las demás, pero por ejemplo, para hacernos una idea, la que da hoy mismo 538, Nate Silver, de Trump es un 43%. Es decir, decimos, no, sí, es que, bueno, Trump tiene un 43%, entonces le desaprueban. Sí, le desaprueban, pero esto pasa muchas veces. El ya. asunto es hasta qué punto. A Bush le desaprobaban 2 de cada 3. Y aparte tenía a Perot. Y Perot consigue un 19% de los votos, no me equivoco, que es una auténtica barbaridad para un tercer candidato que es ajeno a los dos partidos. ¿no? No sé cómo se llama el partido de Perot, no se llamó Partido Liberal, No no sé recuerdo. cómo se llamó. O algún nombre tenía. ¿no? Entonces, si se dan esas dos circunstancias, que llega un tercer candidato y te quita votos, y además tú estás en un momento, sobre todo por la economía, tan bajo de valoración que solamente 1 de cada 3 te apoyan, pierdes. Pero en los demás casos es complicadísimo perder si eres el presidente. Sí, es verdad que Trump, digamos, al hacer predicción, hay como dos grandes familias de datos, ¿no? Por un lado tenemos los sondeos, que es qué dice la gente que va a votar, y luego
lo que llaman, bueno, los economistas llaman fundamentales. Son como variables, las circunstancias o todo lo que está alrededor de lo que ahí normalmente una variable clave es la popularidad que estabas mencionando, que ha sido muy importante en Estados Unidos en las elecciones, que ahora se piensa que es menos importante porque como la polarización es gigante, la gente vota candidatos impopulares. O sea, es un poco la lectura de 2016. ¿Cómo puede ser que gane? ¿Cuál es la noticia de 2016? Que los republicanos no tienen una gran valoración de Donald Trump, pero lo que no van a hacer en absoluto es votar por un demócrata. Entonces la polarización es tan grande que los... Menos por un Clinton. O sea, es que es como... Claro, claro. Pero que la polarización es gigante de yo no necesito... O sea, para saltar para cruzar de muro, o digamos abstenerte, o dejar que gobierne el partido opositor, no es que haya que ser impopular, hay que ser muy, muy impopular, ¿no? Y luego la otra gran familia, la otra gran variable es economía. Economía, la situación económica. O sea, en general, el voto económico en sistemas bipartidistas es muy, muy, muy importante en general porque es la forma de conseguir alternancia, ¿no? Es decir, bueno, si la situación juzgo que no está bien, el mecanismo para cambiar el gobierno es o abstenerme o votar por el rival. Entonces, la economía... Entonces, ahora mismo Trump, en ese sentido, es verdad que no tiene unos fundamentales muy malos. No. La economía venía estando muy bien. Ahora la economía está como en el limbo, ¿no? Porque Sí, sabemos que los datos van a ser malísimos, pero todavía no son malísimos. Pero tampoco, también sabemos que no es culpa suya, entre comillas. Yo creo que Es eso una también es crisis. decir, lo que hablabas tú antes de decir, bueno, no estoy contento con cómo ha manejado la economía este señor o este partido, busco otra opción. Aquí realmente es muy fácil coger y decir, bueno, es que ha habido una pandemia, entonces cuando Claro, no tienes había pandemia la cosa iba bien, es que si votáis a Biden va a haber la misma pandemia, con lo que claro, no tienes un hay... atajo partidista muy fácil. Entonces, es verdad eso, que los fundamentales de Trump pues no son muy malos. Es impopular, pero no hay candidatos populares ya. La economía marcha mal y todavía no se ha notado muy... O sea, yo creo que si estuviéramos en 6 meses de recesión, porque luego con la economía hay dos cosas. Hay el juicio, o sea, hay un juicio explícito, ¿no? De tú juzgas que la economía está mal y tomas una decisión. Eso es una parte del efecto, pero se piensa que también hay un efecto como inconsciente. La economía va mal, mi vida es peor, castigo al gobierno. A lo mejor yo no lo culpo, ni siquiera lo he pensado, ¿no? Eso sí es cierto. Pero tu vida, o sea, la gente que vive en peores situaciones castiga a los gobiernos. Esto es el argumento que tenemos, la evidencia que tenemos sobre esto gracioso siempre es con los lugares donde toca la lotería. Hay bastante evidencia, hay un trabajo de España en que los municipios donde cae el gordo de Navidad se vota más por el partido del gobierno en las siguientes elecciones, un poquito más. Que obviamente no tiene ningún sentido lógico, porque es como, bueno, tú te va bien porque te ha tocado la lotería. No es culpa o no es gracias al gobierno. Pero esa gente, bueno, es verdad que también está el argumento, pero sí votan más por el gobierno. También un poquito más por la derecha, pero ese sí que tiene más sentido porque igual tienes más dinero y te interesa impuestos. Estabilidad, ¿no? Estabilidad, que no Orden, cambia nadie. Pero el que exista ese efecto de favorecer al gobierno solo porque te ha tocado la lotería, también está. Entonces, por eso creo que si dentro de 6 meses Trump estaría en peor situación porque la economía, bueno, 6 igual me he pasado, pero en 3 meses que la economía se peor. Entonces, la paradoja ahora es, los fundamentales de Trump no son muy malos, lo que pasa es que las encuestas ahora mismo sí que son bastante malas para él. Yendo estado a estado, y me he hecho aquí una pequeña lista, e insisto, estos datos los podéis consultar en 538, porque en vez de mirar 800 medios distintos con sus 800 encuestas, pues me fío de Nate Silver y me voy allí. Digamos que para que Trump gane, más o menos el resumen que yo hago aquí, Trump necesita ganar Pensilvania, Michigan. De Pensilvania, Michigan y Wisconsin, ganar 2. Por supuesto, mantener Ohio y Texas y además ganar Arizona, que está ahora mismo lo tiene bastante complicado. Mientras que Biden, si gana Arizona, le bastaría también eso con 2 de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde ahora mismo en esos 3 estados tiene más del 75% de posibilidades de ganar. Volvemos a lo de siempre. Tiene un 25% de posibilidades de perder, pero bueno, por ejemplo, en Michigan le dan un 87%. Pero Michigan quizá fue la gran sorpresa de 2016, por lo menos en mi opinión.
que los demócratas perdieran en Michigan fue bastante sorprendente. Pero en Wisconsin le dan un 79,9%, en Pensilvania es quizá la que un poquito menos, un 75,8%. Entonces, bueno, digamos que ahora mismo el problema que tiene Trump es que tiene que remontar en muchos sitios distintos. Porque claro, en Florida va perdiendo, en Arizona va perdiendo. Tiene que ganar los dos como sea. En el mundo en que se va en Florida o Arizona, prácticamente lo tiene perdido. Pero es que además tiene que mantener de esos 3 estados del Midwest, de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, tiene que mantener 2. Por otro lado, Biden, es verdad que con repetir los resultados de... Biden podría permitirse una cosa que es insólita. Tú me dirás más, porque seguro tienes más perspectiva histórica de esto. Que es, Biden podría perder Florida, podría perder Ohio, podría perder Arizona también, pero esto Florida y Ohio, ¿no? Que son como los dos grandes swing states, y ganar las elecciones con una cierta comodidad si se lleva a eso, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Y mantiene, por supuesto, todo lo que ganó Hillary Clinton en 2016. Le sale, creo que por dos votos electorales, creo, pero le sale. Es decir, podría perder Florida y Ohio. Creo que sigue en pie, vamos, estoy casi convencido, pero tú me puedes corregir si no es así, el famoso de que Ohio, ¿no? De la famosa mística en torno a Ohio, ¿no? De que nadie ha ganado unas elecciones perdiendo Ohio. ¿Podría pasarle a Trump? Sí, podría pasarle, sí. De hecho, ahora mismo yo creo que la predicción central, o sea, lo que dicen las encuestas es que Ohio lo gana Trump, pero pierde las elecciones. Así que sí, puede ocurrir. Yo creo que una de las claves, o sea, exactamente lo que has dicho, o sea, yo creo que hay como... bueno, Biden tiene cierto margen, o sea, tienes estos estados, Wisconsin, Pensilvania, que es un paquete que te puede cambiar las elecciones, y es el que veo como clave 1, ¿no? Y luego la otra, creo que Florida, porque Florida tiene también el extra de que el escrutinio es bastante temprano. Entonces, Florida va a ser una de las claves temprano en la noche. O sea, Florida ahora mismo está prácticamente empatado y Trump tiene difícil ganar las elecciones sin Florida. No es imposible, pero tiene difícil. Y es verdad que eso lo sabremos relativamente pronto. Será como el primer testigo. Y como probablemente habrá predicciones en tiempo real esa noche, yo creo que el vuelco que veremos es, normalmente empiezan, ¿no?, por la costa, van avanzando con el horario y Florida entra pronto. Son un montón de delegados, por lo tanto pesa mucho en sí misma. Y luego yo creo que es como está muy en la bisagra, va a ser un poco una señal de corrimiento azul, corrimiento rojo, porque al final los errores suelen estar bastante correlados. No en todo Estados Unidos, pero si de golpe el escrutinio nos entra más rojo o más azul de lo que pensábamos por las encuestas, normalmente ese sesgo se te cuela en medio país, que es lo que pasó con Trump. O sea, Trump en el escrutinio en 2016 empezó a entrarle bien y fue ya luego no hubo marcha atrás. O sea, con Florida ya os podíamos predecir Alaska, o sea, que fue muy, muy, muy transversal. Entonces, yo creo que esas son un poco las claves. Ahora mismo hay dos claves. La primera es si se mueven las encuestas. Ya queda un mes, un medio, que se puede mover todavía. Que eso es algo que en 2016 se atendió regular, o sea, porque Hillary tenía mucha ventaja en verano. Luego se fue haciendo más estrecha, pero no actualizamos como pronósticos con la velocidad que había que hacer. Sí lo hizo Silver, pero el consenso no. Y ahora estamos un poco en esa situación. Ya ha calado el mensaje de que Biden tiene bastante margen, pero es que igual dentro de 3 semanas es un poquito menos y empieza a ser poco. Sí, o sea, cuando tienes una posibilidad entre 4, pasar a tener una posibilidad entre 3, cambia mucho. O sea, cambia mucho la perspectiva. De hecho, tenía aquí, me acuerdo que allá por junio salió una encuesta del New York Times. Bueno, a ver, el New York Times. O sea, en esto, en Estados Unidos es como en España. Es decir, que hay medios que le echan mucho, no sé cómo decirlo, que son muy optimistas con lo suyo, y entonces sacan unas encuestas que a veces, bueno, pero bueno, es verdad que ahí le daba a Biden, prácticamente ganaba en todos los que ganaba en Texas. Por ejemplo, ya Nate Silver en Texas le da solamente un 31% de posibilidades a Biden de ganar, porque es que además, bueno, no sé, es que para que un demócrata gane en Texas es que es complicadísimo, muy, 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 muy complicado. Sí da la sensación de eso, de que en junio, julio, claramente Biden arrasaba, que en agosto hubo una pequeña remontada, o incluso una gran remontada
de Trump, quizá coincidiendo con las convenciones, no sé muy bien, pero también hay movimientos de política interna de Estados Unidos que se nos escapan, obviamente, pues, salvo que estés ahí todo el rato viendo distintos canales, ¿no? Y ahora, bueno, lo último que vi sí daba que los últimos movimientos en los estados así más clave sí favorecían a Biden en las encuestas. Sí parecía que eso, que en Arizona, en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, en Florida, en Sí, Ohio, en North Carolina, todos estos países, todos estos estados que estamos diciendo que son un poco los que están en juego, porque damos por hecho que, pues, que en los demás, que en Utah va a ganar Trump y que en California va a ganar Biden, pues que parece que ahora la perspectiva va para allá, pero con las mismas te vuelve para el otro lado. sí, eso es, o sea, Biden tiene a favor que mientras él tiene un margen ahora de, no sé, 6, 7 puntos en las encuestas, o sea, el tiempo juega a su favor. O sea, si él llega, si ahora le damos un 25%, o sea, un 75% de probabilidades, si llega con estos 6, 7 puntos al último día, en lugar de un 25, serán un 15. O sea, cada vez que pasa una semana y no hay una sorpresa, Trump pierde opciones. Entonces, el tiempo, digamos, juega a favor de Biden mientras los números no se muevan. ¿Qué es lo que hay en este mes y medio? O sea, bueno, una de las incógnitas que, bueno, yo he estado muy preocupado o emocionado con esta cosa es la cuestión del anuncio de la vacuna. Creo que ahora ha perdido un poco de fuelle, porque no está nada claro. Pero una de las balas, digamos, que se tiene en la cabeza con Trump es, bueno, ha acelerado los procedimientos de la FDA para probar una vacuna del coronavirus. Hay una reunión de la FDA el día 20, creo que es el 22, a finales de octubre. Bueno, y cabe la posibilidad de que en esa última semana, la semana, digamos, del caos, haya algún anuncio con Estados Unidos, primera vacuna, ta, ta, ta. Y es una de las, o sea, eso es una de las grandes incógnitas que quedan en estos meses. Y luego la otra cosa que no hemos comentado, pero es muy relacionada, es que hay un factor de confusión en estas elecciones, que es el coronavirus. Claro. Al final, para hacer predicción, lo que nunca quieres es que haya circunstancias excepcionales, porque nosotros predecimos basado en la historia. O sea, cuando decimos que Trump tiene un 25% de probabilidades, lo que estamos diciendo es, cuando la gente ha ido perdiendo tal y como está perdiendo Trump ahora, solo nos han sorprendido una vez de cada 4. Pero claro, en un mundo COVID, pues esta referencia al pasado pues pierde un poco de, bueno, pierde valor porque estás en circunstancias excepcionales. Por completo, por completo. Las casas de apuestas siguen dando a Trump ligeramente como favorito. Es verdad que a veces tengo la sensación de que se tiende a sobrevalorar las casas de apuestas. Las casas de apuestas funcionan de una manera muy compleja, es decir, funcionan por un lado con fijar unas cuotas de entrada que efectivamente sí tienen que ver con un montón de parámetros puramente estadísticos, pero luego funcionan con estados de ánimo. El problema es que, es decir, que si la gente cree que va a ganar Trump y mete mucho dinero a Trump, pues la cuota de Trump va a bajar, simplemente, pero no sabemos quién lo está metiendo, no tiene por qué ser un experto en tal, es alguien que, bueno, pues que está convencido y tal, como pasa en el deporte o en lo que sea. Ahora bien, el problema con Estados Unidos además es que hay mucha gente que puede tener una idea o que puede creer tener una idea y no necesariamente tiene la información. Es decir, es muy complicado que te venga alguien de Nueva Zelanda a apostar por quién va a ganar en España, porque lo normal es que no tenga ni puñetera idea y si es un tío apostando no va a modificar las cuotas en ningún caso. Ahora bien, sí da la sensación de que, bueno, el mercado de Estados Unidos, que es mucho más global, que todo el mundo tenemos una idea o podemos creer que tenemos una idea de lo que puede pasar o incluso un deseo de lo que podemos pasar, bueno, pues parece que sí hay esa diferencia entre decir, bueno, pues Nate Silver, incluso avisando, te da un 77% de posibilidades para Biden. Ahora bien, el sentir general de eso que quizás lo refleja más las apuestas, dice que no, que está empate. Está empate. Sí, Es el mínimo. sí, Es el margen de ganancia de la casa. sí. A ver, las apuestas, o sea, es un dato que miro en general, no tienen un histórico estupendo en predicción electoral. O sea, en general, las encuestas el último día ganan a las apuestas. Quizás no 6 o 8 meses antes. O sea, las encuestas con mucha antelación funcionan todavía un poco regular. Entonces, bueno, pero al último día las apuestas suelen ser peores. No pasa, por ejemplo, eso en fútbol. O sea, en fútbol yo no conozco ningún modelo de predicción electoral publicado, nadie que haya publicado
una forma de predecir partidos de fútbol de forma sistemática que bata a las apuestas. O sea, ahí es, por ejemplo, no he visto nunca, y los modelos de Nate Silver que hacen en predicción deportiva Sí, son no ganan superiores. sistemáticamente a las apuestas. No. Porque ahí sí que agregas como un montón de conocimiento, las casas de apuestas tienen unos modelos sofisticados también porque se juegan el dinero y tal. Pero en electoral, que es un mercado menos potente y se juntan más todo lo que decías de estados de ánimo y otras historias, no es lo más potente. Además, yo creo que hay una cosa que pasó un poco pasó en 2016. Yo creo que cabe la posibilidad de que los apostantes estén teniendo muy presente y quizás demasiado presente el error de 2016. ¿Sabes? Las encuestas se equivocaron con Trump en 2016, por tanto se pueden volver a equivocar, por tanto voy a apostar un poco más por Trump de lo que dicen los sondeos. No sé, como un poco un mensaje contrario. Porque esto lo recuerdo bien que pasó lo mismo en 2017 con las elecciones francesas. En el 2016 tuvimos el cataclisma de Estados Unidos con Trump y Brexit y en España con el sorpaso y había como las encuestas ya no funcionan. Entonces, en 2017, cuando las elecciones francesas, pues los candidatos con más opciones eran Macron y Le Pen, y había el mensaje, o había mucha gente pensando que las encuestas no capturan bien el voto populista y Le Pen va a arrasar, aunque sus encuestas no eran tan buenas. Y básicamente yo hice predicción ese año de Francia y no se le daba a Le Pen en segunda vuelta, no sé si el 2 o 3% de probabilidad, porque estaba como a 20 puntos de Macron en segunda vuelta. Era muy, muy difícil. Muy difícil. Y las apuestas Aparte que estaban dando tampoco, todavía el 10. aparte que tampoco hablamos de los encuestadores como si fueran robots, que los robots, que los encuestadores y las las empresas demoscópicas Sí. actualizan también. Que digo, esto que Claro. dices tú de no, es que, a ver, es que las encuestas no llegan al voto populista, eso lo saben ellos. O sea, cuando ven una carencia, incluso te puede pasar al revés. Incluso que en determinado momento, para intentar mitigar esa carencia de la que eres consciente, empieces a sobrevalorar el voto que antes has estado, eso, al contrario, infravalorando, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, es una carrera. pensar que eso es un sesgo que se mantiene eternamente. Claro, si no sería muy fácil, ¿no? Claro, el gran reto de hacer encuestas, las hice una temporada de mi vida, claro, el gran reto es como correr en la cinta de correr, ¿no? O sea, tú tienes que estar cambiando el modelo y mejorándolo y tal para quedarte en el mismo sitio. O sea, para equivocarte como siempre, tienes que hacer muchas cosas bien porque hay problemas nuevos y problemas diferentes. O sea, el gran problema, o sea, a posteriori, cuando hacemos las encuestas, siempre sabemos qué es lo que les falló, ¿no? De lo que decía, pues, en Estados Unidos nos faltó llegar a votantes blancos de rentas bajas. En el Brexit faltaban votantes jóvenes, o sea, faltó capturar bien la abstención de los votantes liberal, de izquierdas en tal. Eso lo sabes a posteriori, pero claro, el siguiente error o el votante que se te escurre, no lo sabes. Efectivamente. Bueno, Kiko, pues ha sido un placer hablar contigo y charlar este rato sobre Estados Unidos y las elecciones y un poco colocar en perspectiva esto que parece que va a ganar Biden sí o sí y que, bueno, pues que sí, pues que eso, que tiene que tirar el penalti. Vamos a Ese yo creo que es el resumirlo en mensaje. eso. Bueno, que Biden tiene un penalti. Ahora bien, como falle el penalti, queda en el partido. No hay posibilidad de luego repetimos o tal, o sigue pero no. Tienen el penalti, si lo meten ganan y si no, se acabó la cuestión. ¿Hay alguna última cosa que quisieras comentar al respecto? No, me parece que es un cierre perfecto. Creo que dejarle en la cabeza esa noche, pensar que están viendo un penalti con un favorito, creo que es una síntesis perfecta. Estupendo, Kiko. Pues nada, aquí lo dejamos hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nada, si hay algún cambio, alguna cuestión, pues ojalá podamos compartir otro ratito juntos y charlar al respecto. Un abrazo. Encantado. Muchas gracias. Saludos.